Hola chicos, está habiendo un problema en el aula híbrida, por eso no arrancamos todavía, pero aguanten un ratito que les están ayudando ahí a que se conecten. Bueno, profe. Ok, profe. Bueno, profe. Ahora sí, ¿estamos? Estamos joya, profe. Gonza. No sé si Gonza me escucha. ¿Me escuchan los que están en el aula? Sí, profe, se le escucha. Lo que se refiere al aula presencial. Sí, a la gente que está presencial. Entiendo yo que Gonzalo está por ahí, bueno, debe estar conectándose. Sí, profe. A ver si intento Ahí poner está, el pecho más ahí fuerte. está. Perfecto, ahora sí. Bueno, disculpen ahora que tuvimos este inconveniente eh, de conexión y demás. ¿Cómo? Esperen un ratito, acá está. Ahí se debería estar viendo bien. Avísenme, Gonza, yo te voy a pedir a vos que cualquier cosita Se ve bien, profe. me avises. Yo ahí ya te pongo como coanfitrión, entonces cualquier cosita me decís. Eh, a ver, esperen un ratito. Bueno, habíamos visto o empezado la clase pasada con esta cuestión de los registros como una nueva estructura de datos, ¿verdad? Como una estructura de datos que se almacena en memoria interna, que tiene un formato que vamos a definir nosotros desde la necesidad que tengamos, con los campos que tengamos. Ya estuvimos viendo que era importante y era necesario definir el tamaño cuando hablábamos de campos alfanuméricos y numéricos. Bueno, ahora vamos a seguir con una estructura que es un poquito más compleja, que se llama, que es muy similar a hablar de secuencia, porque en realidad vamos a estar hablando de un conjunto de registros que se almacenan de forma secuencial, pero ya no vamos a hablar solo de registros, ¿sí? Sino de otra estructura, de otra forma de trabajar, donde ya no va a ser todo una sola cosa, ¿sí? Cuando veíamos secuencia estaba todo almacenado y sabíamos que los datos de una persona terminaban porque se separaban por un signo más, porque se separan por un punto, porque estamos hablando de subsecuencias y las trabajamos todas en la misma secuencia. Bueno, ahora toda la información de una persona va a estar
guardada en lo que se conoce como un registro, que es esto que tenemos acá. Pero no solamente vamos a poder guardar los datos de una persona, sino los de varias personas, ¿sí? Varias personas en una misma estructura. ¿Cuántos? Lo que la capacidad de la compu me permita a mí procesar y trabajar. Es decir, vamos a estar hablando de archivos, ¿sí? Desde hoy vamos a ver cómo nosotros podemos gestionar este almacenamiento de uno o varios registros en una misma estructura de datos, que a partir de ahora van a ser los archivos o conceptualmente una secuencia de registros. Ya no hablamos de secuencia de caracteres o de secuencia de enteros, sino que hablamos de estructuras de datos. Entonces, secuencias de registros, que es lo mismo que decir archivos, ¿sí? ¿Qué son los archivos entonces? Cada vez que hablemos de archivo, de fichero, voy a grabar, perdón, me estaba olvidando grabar. Recording ¿Ya? in progress. Cada vez que hablemos de archivo, cada vez que hablemos de fichero, cada vez que hablemos de secuencia de registros, vamos a estar hablando de un conjunto homogéneo. ¿Por qué homogéneo? Porque todos los registros van a tener la misma estructura, no necesariamente el mismo contenido, por supuesto, pero sí la misma estructura. Si yo de cada estudiante guardo el DNI, el apellido y nombre, el legajo, la fecha de nacimiento, voy a guardar lo mismo para los 180 estudiantes que tengo en el aula. ¿Se entiende? Por eso se dice que estamos frente a un conjunto homogéneo de registros que están relacionados entre sí y que han sido organizados para un propósito específico. Es decir, yo necesito un archivo de estudiantes de primero C, de sistemas 2022 para cargar las notas, por ejemplo, de algoritmos y estructuras de datos. Así que tengo toda esa lista de estudiantes que ha sido organizada con el objetivo de justamente presentar esto para las calificaciones o las notas. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe, vamos. Gráficamente tendríamos algo como lo que está acá. Tengo un archivo, ¿sí? Este archivo va a ser un conjunto. ¿Hola? Sí. Este archivo va a ser un conjunto de registros y los registros son conjuntos ¿de qué? De campos, como habíamos visto la última vez. ¿Sí? Entonces, esta imagen representa visualmente de lo que estamos hablando, de cómo vamos a trabajar. Es importante que ustedes entiendan que los archivos se almacenan en memoria externa, ¿sí? Un archivo está almacenado en memoria externa y yo para trabajar sobre los registros son traídos a la memoria interna, ¿sí? Yo los proceso desde la memoria interna de la compu. Si bien yo tengo estos archivos, este conjunto de registros, que en realidad son direcciones de memoria, ¿sí? Yo en el archivo voy a guardar direcciones de memoria. Estas direcciones de memoria hacen referencia a la memoria interna de la compu. Entonces, el archivo se almacena en memoria externa, los registros los traigo a la compu para poder procesarlos, ¿sí? Es decir, el archivo, por ejemplo, ustedes tienen una carpeta donde guardan apuntes de algoritmos. Lo guardan en el disco de la compu, ¿sí? Para poder abrir ese apunte, lo que hace la compu es lo trae a memoria interna, ¿sí? Que, por ejemplo, si ustedes están haciendo una modificación en la compu y no la guardaron, se puede recuperar porque quedó en los temporales, si es que tienen activado el guardado automático, bueno, pero se queda en memoria interna. Si yo no lo guardo en el disco, todos los cambios que hago los pierdo. Para que ustedes me entiendan a qué me refiero cuando yo digo que traigo los registros a memoria interna para poder procesarlos. ¿Sí? ¿Dónde vamos a almacenar los archivos entonces? En memoria externa. ¿Cómo los voy a procesar? Trayendo los registros de ese archivo a memoria interna. ¿Quién lo hace eso? Lo hace la compu. ¿De qué manera? Lo vamos a ir viendo en pseudocódigo cuáles son las instrucciones que nosotros seguimos para eso. ¿Sí? Un ejemplo muy común de esto
es los e-commerce que están hoy disponibles y los que consultamos. Creo que esto ya es viejo porque cambió la página de Cuadrado, la aplicación de Cuadrado, pero la idea es que, fíjense, de cada producto yo siempre guardo lo mismo, guardamos el rubro, guardamos la descripción, seguramente va a tener el precio, ¿sí? Para eso se usan estas cuestiones de registro. Fíjense acá, en estas empresas de búsqueda de viajes. Yo tengo la aerolínea, tengo cuál es el aeropuerto de ida y cuál es el aeropuerto de llegada, una fecha, ¿sí? Cuánto dura ese viaje y cuál es el precio del viaje, ¿sí? Toda esta información, fíjense que tiene siempre la misma forma, todos estos datos tienen las mismas formas. Entonces estamos hablando acá de registros que forman parte de un archivo donde tengo las posibilidades de viajes a un destino en particular, que en este caso era Buenos Aires. ¿Sí? ¿Qué ejemplos de archivos se les ocurre, chicos? ¿Alguien que me quiera contar? Los personajes de un videojuego, cuando se ¿Qué presentan, guardarías de ahí? y depende del videojuego, pero las características en general suelen presentar iguales. O sea, si por ejemplo un juego de pelea tiene varias características, ¿no? Pero siempre se presentan de la misma manera, con diferentes Bien. valores. Muy bien. ¿Qué más? Eh, ¿Qué otro archivo? Ejemplos, escriban en el chat si quieren. Alguien del aula física, Gonza, que se le ocurra un ejemplo de archivo. Hasta que no me digan 4 ejemplos de archivo, no salimos de esta pantalla. Un archivo de Photoshop que registra los datos de cada píxel individual, o sea, el color y las capas porque Photoshop trabaja en capas. Divide Sí, pero ahí esperamos un ratito. Ahí no tenemos el concepto bien claro de registro. Piensen en el concepto de registro, o sea, archivos de personajes de un videojuego está perfecto. Yo tengo los datos. La base de datos de los alumnos en la UTN, donde tenemos cada registro, donde tenemos datos de cada alumno. Ese ya lo di yo, ese ya lo di yo. Después la Piensen base de en datos, por otra. ejemplo, en un supermercado, Puede ser, donde tenés las profe. mercaderías con los precios y características de cada uno. Eso sí, la lista de precios de un supermercado, muy bien. Algo que esté asociado al transporte, por ejemplo, ¿qué puede ser? La sube. ¿Y qué tiene la SUBE? La ¿Qué base de archivo? datos de la SUBE. No hablemos de base de datos, hablemos de archivos. No es lo mismo base de datos que archivos. Se puede hacer referencia a que la tarjeta SUBE también puede ser un archivo. Cada tarjeta contiene información de nosotros Claro, y nombre, cada tarjetita documento sería. y precio, No, o pero sea, a monto. ver, esperen un ratito, chicos, pidan la palabra cada vez, ahí tienen la opción en el Zoom. La SUBE no almacena información de varias personas, almacena información de una persona, ¿sí? Entonces, lo que yo sí puedo tener como empresa de transporte es un archivo de las tarjetas SUBE que he emitido, con el código y a quién le pertenece, por ejemplo, y el saldo que lleva gastado. ¿Se entiende? Eso sí es un archivo. Ahora, la tarjeta SUBE, como tarjeta SUBE, no. ¿Está? Porque además está almacenado en un dispositivo externo. Y cuando hablamos de registros, son datos que voy a traer a la memoria. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Hay muchísimos ejemplos de archivo y de hecho, al finalizar y cuando ya estemos trabajando con la organización con escenarios relativos a archivos, la idea es que ustedes vayan pensando en equipo. Vamos a hacer acá una tarea en equipo, se van a organizar en equipos de no más de 4 personas, van a pensar un escenario donde tengan que definir el registro, donde tengan que cargar ese registro para darle forma a un archivo y mostrarlo. Todo eso lo van a subir a YouTube con la resolución, ¿sí? Y vamos a ver si puedo asignar puntos para el parcial, de hecho.
cuando terminemos de ver y ustedes ya empiecen a ver la práctica de archivos, esa tarea. Hasta el momento estábamos viendo, ahí cuando dice Nahuel, por ejemplo, Nahuel dice en el Zoom, archivos de la NASA. Tienen que pensar bien el ejemplo. Fíjense que yo no les tiro archivos de. Yo les dije, archivos de tarjeta SUBE, donde se guarda la información de el saldo de los pasajeros, ¿sí? Por SUBE, digamos. Archivo de estudiantes de primero C, donde voy a guardar las calificaciones de algoritmo. No digo archivos de la NASA, porque la NASA, imagínense que pueden manejar miles de archivos. Entonces, vayan pensando ejemplos específicos, cosa que también se les puede pedir en el parcial. Bien, cuando hablamos de organización de archivos, estamos haciendo referencia a la manera en la que se encuentran almacenados los registros en el archivo. ¿Cómo se encuentran almacenados los elementos de una secuencia de caracteres? ¿Cómo se encuentran almacenados los elementos de una secuencia de caracteres? ¿De qué forma? Secuencial, profe, de uno al lado del otro. Eso. Secuencial, un elemento contiguo al otro, ¿sí? Nosotros en archivos vamos a ver estos tres métodos de organización, estos tres tipos de organización. Yo voy a tener archivos secuenciales, ya se pueden dar idea de qué significa secuencial. Voy a tener archivos de organización indexada, ahora vamos a ver a qué se refiere, y archivos de organización relativa o directa. ¿Sí? Tres tipos de organización. Cuando yo hablo de organización secuencial, estoy hablando de una sucesión de registros almacenados consecutivamente. Sucesión de registros almacenados consecutivamente. Cuando digo consecutivamente, se me tiene que venir instantáneamente el ejemplo de secuencias de caracteres, porque cada elemento le sigue al otro, está almacenado uno después del otro. Para acceder a cualquier registro, yo tengo que sí o sí recorrer los anteriores. No puedo acceder al registro 5 sin acceder a todo lo que estaba antes que él. ¿Sí? Acá había un ejemplo muy típico que tiene que ver, por ejemplo, con un fichero que se usaba hace muchísimo tiempo en los consultorios médicos, que tenían las fichitas y buscaban el apellido, y dentro del apellido iban apellido por apellido hasta encontrar cuál era el que me tocaba. Si iban a la P, iban Paniagua Pérez Pinto, ¿sí? Que es mi apellido. Entonces sí o sí tenían que recorrer todos hasta llegar al mío. Lo mismo pasa en archivos de organización secuencial. Para acceder a un registro en particular, sí o sí tengo que recorrer los anteriores. Y acá es importante que antes de seguir viendo estos archivos de organización secuencial, veamos dos tipos nuevos de variables. Una se llama tipo rango y la otra se llama tipo conjunto. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Vamos a poder tener en nuestra estructura de datos tipos o campos que puedan ser numéricos, alfanuméricos, de tipo registro, como una fecha, o tipo rango y tipo conjunto. En tipo rango, fíjense que estamos hablando de una variable que puede tomar uno de varios valores en un rango ordenado de manera ascendente. Un rango puede ser, por ejemplo, las letras del alfabeto. ¿Cuál es el rango? De la A a la Z. ¿Sí? Vocales, de la A a la U. Son todas variables tipo rango. Ahora, cuando hablamos de tipo conjunto, no estamos hablando de un rango ordenado, sino de un conjunto posible de valores. Por ejemplo, cada estudiante puede estar libre, regular, aprobado directo o abandono. ¿Sí? Son 4 estados posibles. Eso se denomina tipo conjunto. ¿Está? Vamos a ver 2 ejemplos para que les quede más claro. Fíjense, cuando hablamos de tipo rango, decimos un mes que va de 1 a 12, ¿sí? Son los meses del año. Edad de 60 a 100, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre usar 2 puntos y
y el signo igual. Ahora lo vamos a ver. Cuando yo estoy por trabajar con una variable a la cual le voy a asignar valores, o sea, es una variable que yo la voy a usar para asignar valores, siempre la voy a definir con 2 puntos, ¿sí? Siempre que esta variable forme parte, perdón, pero estoy con una gripe que, siempre que estoy con una variable a la cual le voy a asignar valores en un registro, supónganse, necesito que ustedes me creen un registro donde den de alta datos de socios de un club. Yo necesito en este datos de socios de un club poner el mes en el cual se dio de alta, ¿sí? Entonces, ese campo mes, en algún momento yo voy a necesitar asignarle un valor. Por ende, en la estructura de registro, voy a usarlo con el signo 2 puntos, como definir una variable y su tipo de dato. Lo mismo con tipo conjunto, ¿sí? Puede tener uno de estos valores, en estado, por ejemplo, puede ser libre y ocupado. Las vocales, como es un rango ordenado, puede estar en tipo rango más que en conjunto, ¿sí? Acá podríamos poner, por ejemplo, los colores del semáforo. El semáforo puede ser rojo, amarillo o verde. No es algo ordenado, sino que tiene un estado en alguno de esos valores, ¿sí? Ahora, si yo necesito una variable para comparar nada más, ¿sí? Es decir, yo necesito saber si el valor de una variable es un mes, ¿sí? Yo uso las variables, pero ya como constantes en el ambiente, ¿sí? Porque no van a ser variables a las cuales yo les voy a asignar valor, sino que me van a servir simplemente para comparar, ¿sí? Y acá vamos, para que les quede más claro, voy a abrir un Sublime, a ver, para que lo puedan ver bien. Acá. Vamos a poner un ejemplo acá de tipos de variables. En el ambiente, el primer ejercicio va a ser, no vamos a hablar de registros ahora todavía, o sí puede ser, crear un archivo con registros de nuevos socios, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en el ambiente, yo voy a crear acá mi registro socio, que va a ser del tipo registro, ¿sí? Va a tener nombre y apellido, que es un alfanumérico de 60, va a tener un DNI, que va a ser un numérico de 8, va a tener mes de alta, que va a ser un rango entre el 1 y el 12, y va a tener la edad, supónganse, ¿sí? Ahora, yo quiero saber si estos socios se dieron de alta en el primer trimestre del año, ¿sí? Entonces, para eso voy a asignar una constante que se llama primer trimestre, que el primer trimestre va a tener del 1, o sea, va a ser una variable del tipo conjunto que va a tener el mes 1, el mes 2 y el mes 3. ¿Sí? O puede ser incluso un rango que vaya del 1 al 3 mejor. ¿Me van siguiendo hasta ahí, chicos? Sí, profe, vamos bien. Profe, Gonzalo, ¿va todo bien ahí en el aula? sí, profe. Bien. Acá ustedes van a ver después conmigo cómo abrir el archivo y demás, pero supónganse que ya estamos tratando el registro.
para que ustedes puedan ver la diferencia entre una variable y una constante del tipo rango, ¿sí? Yo cuando le dé de alta a este socio, voy a decir, porque voy a tener que crear una variable acá, que sea nuevo socio, que sea del tipo socio, ¿sí? Acá van a venir muchas cosas, obviamente acá viene la palabra proceso, pero acá yo tengo que abrir el archivo, procesar, ahora vamos a ver cómo se hace eso. Y para darlo de alta voy a tener que poner, supónganse, nuevo socio, punto, nombre y apellido. Le voy a asignar Juan Pérez, nuevo socio, punto, DNI, 46.852.320, ahí, se me fue uno, ¿sí? Nuevo socio, punto, mes alta, le vamos a asignar el mes, estamos en el mes 5, nuevo socio, punto, edad, tiene 17 años, ¿sí? Esto se va a escribir en un archivo, porque estoy dando de alta un registro. Repito, esto no lo vieron todavía, pero para que ustedes vean. Y ahora yo necesito verificar si este socio fue dado de alta en el primer trimestre, ¿sí? Y ahí entra a jugar mi variable a la cual no le estoy asignando valor. Es una variable testigo nada más, es una constante que está acá, no variable. Entonces yo lo que voy a preguntar es si no es socio, punto, mes alta, en PRI-TRI. Entonces haré algo acá. ¿Qué significa en PRI-TRI? Que mes alta, el valor mes alta, es igual a alguno de los valores del rango que yo tengo acá definido en la constante. No le puedo poner igual. No puedo decir mes alta igual a esto. Porque ¿cuántos valores posibles tiene PRI-TRI? 3. 3. 3 valores. Entonces, nunca mes alta va a tener 3 valores, va a ser un valor. Entonces, cuando hablamos de variables de tipo rango o tipo conjunto, para hacer la comparación, yo sí o sí tengo que preguntar en, ¿sí? Otra forma de hacer, si no quieren definir la constante, puede ser si no es socio punto mes alta en 1, 2, 3. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Nosotros cuál usamos? Usamos esto. ¿Está? Igual esto lo estoy grabando, así que lo van a poder repasar después cuando quieran, no hay problema. Profe, Sí. si yo hago un rango, ¿también se tendría en cuenta todos los reales entre ellos dos o no? No, es un rango de números enteros. Para reales no hay rango. ¿Sí? Solo Profe, números enteros. Sí. ¿podemos ponerlo entre paréntesis en el ambiente de 1, 3 puntitos 3? ¿Hay eso? Sí, ¿O se lo eso pone así? después fíjense cómo lo ven en la práctica, digamos, no me modifica a mí que le pongan o no paréntesis. No es algo grave, digamos. ¿Sí? Sí, profe. ¿Se entendió el uso de lo que estamos hablando del tipo rango y tipo conjunto? Es importante que a esta altura empecemos a conocer estos tipos de variables porque van a empezar a aparecer con mayor frecuencia en los ejercicios que ustedes vean de archivos y registros, ¿sí? Bueno, si no hay consultas, sigo entonces para poder mostrarles cómo es una estructura visualmente. Acuérdense que esto que estoy mostrándoles no es la realidad de la compu, ¿sí? Pero visualmente, para que lo entiendan, el archivo está formado por n cantidad de registros. Como es secuencial, empiezo en el 1, sigo en el 2 y esto va avanzando, ¿sí? Hasta llegar al registro n. El recorrido se llama secuencial porque yo voy a tener que avanzar todos los registros que preceden a n para poder acceder al contenido de n. ¿Sí? Esto ya lo habíamos visto en la clase pasada.
tengo el formato de mi registro, tengo los campos, el tipo de dato. Voy a usar, que esto sí es lo nuevo, una variable que va a dar nombre al archivo que están manipulando. Para poder decir que es un archivo secuencial, yo voy a tener que poner la palabra archivo de qué registro voy a estar utilizando, ordenado por el campo clave por el cual está ordenado. ¿Todos los archivos secuenciales están ordenados? No necesariamente, ¿sí? Vamos a empezar a ver en los enunciados que les van a decir archivo ordenado por DNI, archivo ordenado por número de producto, ¿sí? Entonces, cuando les dice ordenado por, ustedes agregan esta palabra que está acá, ordenado por el campo clave, que no lo pongo yo acá porque esto es un esquema nada más. Sumado al archivo, que es lo mismo que yo diga secuencia acá. ¿Se dan cuenta? Acá puede decir secuencia de lo que sea. ¿Está? Y cuando definíamos una secuencia, definíamos también una variable que me permita recorrer todos los elementos de esa secuencia. Entonces, lo mismo para secuencias. Tenía una variable que me guarda el archivo y una variable del registro que me va a permitir a mí recorrer todos los elementos del archivo. Entonces, profe, yo para recorrer el campo 2, suponiendo que quiero guardar algo ahí o copiar el valor, yo pongo variable de registro punto campo 2, ¿así sería? Exacto, así. Ah, bien. ¿Sí? Para eso van a tener que abrir el archivo. Ahora vamos a ir viendo cómo se hacen todos los pasos. Pero esto, cada vez que ustedes tengan un escenario de archivos secuenciales, como mínimo tiene que estar el formato, la variable que va a almacenar el archivo y la variable que me va a permitir recorrer cada elemento del archivo. ¿Sí? ¿Venimos bien? Sí, profe. Gonza, Sí, creo que acá está todo bien. ¿todo bien? ¿Ninguna duda? Ok. Fíjense que acá está el ejemplo, tal cual como yo les puse acá en el esquema. Recuerden que esta presentación siempre está antes en la clase, en el campus. Este es el esquema. Este es mi formato de registro de ejemplo de cuentas de Spotify. Tengo el signo igual, porque es el formato del registro. Los campos, usuario, fecha de creación, que es un tipo registro otra vez, donde tengo año, mes y día, y tengo el mail, ¿sí? Tengo un archivo y tengo la cuenta que se llama cuenta Spotify porque tiene el mismo formato de este registro. Arch va a ser un archivo del registro del formato cuenta Spotify ordenado por el campo usuario. Y voy a tener una variable cuenta que va a tener el formato cuenta Spotify, ¿sí? Bien, ahí les muestro todos los elementos que ustedes tienen que tener en el ambiente. Profe, ¿puedo repetir lo anterior, por favor? ¿Qué no entendiste de acá? O sea, la estructura. La estructura es el formato del registro, que tiene sus campos, la variable que va a guardar los registros, o sea, va a tener el archivo, la secuencia de registros, que tengo un archivo de un formato de registro que es cuenta Spotify, que va a estar ordenado por un campo que está acá definido. Y a su vez, una variable que me va a permitir recorrer todos los elementos del archivo que se llama cuenta Spotify porque es el mismo formato que yo definí acá. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Eso era organización secuencial. El otro tipo de organización que teníamos es la organización relativa o directa, ¿sí? Cuando hablamos de organización directa, estamos hablando de archivos que no necesariamente el orden físico es el orden lógico en memoria, es decir, puede ser que después del registro 1 venga el registro 4, después del registro 4 venga el registro 26, después del 26 venga el 3, ¿sí? Así están organizados físicamente, ¿está? Pero lógicamente el 1 es el primer registro, porque es el que en la memoria está en primer lugar, ¿sí?
Entonces, ¿cómo hacemos para acceder? ¿Cómo hago, profe, yo para acceder a un registro si el que le sigue no es necesariamente el segundo registro? Bueno, ahí hacemos un acceso directo, se llama. Voy y busco y no hace falta ya que recorra todos los registros que lo preceden. Si yo tengo el dato del campo clave, lo único que hago es ir y acceder a ese registro, ¿sí? Ya no tengo que recorrerlo todo. Si yo ya sé que está ordenada cuenta Spotify por usuario y necesito acceder a los movimientos que tuvo la cuenta algoritmo C, yo lo único que hago es voy y busco ese registro directamente por el campo clave. Ahí es donde entra a jugar la importancia de tener campos claves, que dijimos que los campos claves son aquellos que me permiten identificar de manera unívoca un registro, ¿sí? Unívoca, ¿qué significa? Que no hay dos registros con el mismo campo clave. Entonces, si yo sé que voy a buscar archivos de la cuenta Spotify por su nombre de usuario, no hace falta que recorra todos ordenados alfabéticamente. ¿Se entiende? Porque no va a haber dos algoritmos C. ¿Sí? Visualmente, gráficamente es lo que ven acá, o lo que yo les estaba contando. Fíjense que físicamente hay registros que están libres, ¿sí? Y al registro F le sigue otro registro, pero no me importa porque como la organización es directa, lo único que me importa a mí es saber cuál es su clave, ¿sí? Con saber yo que este es el registro A, este es el registro B, este es el registro C, no importa que estén desordenados, almacenados de forma relativa, ¿sí? O que este archivo sea de organización relativa. ¿Se entiende? Y muy relacionado a estos archivos de organización relativa, vino esto de organización indexada. Porque decían, está bien, yo puedo acceder de forma directa, pero ¿cómo hago para saber cuáles son esas claves que yo tengo disponibles? O sea, estaría bueno tener un índice, ¿sí? Un índice de cuáles son los registros que yo tengo. Un índice es algo así. Yo quiero saber cuáles son los registros que yo tengo en el archivo disponibles para que yo los pueda acceder. Entonces surgió esto de la organización indexada, donde cada archivo consta ahora de un archivo índice, donde guardo todas las claves o todos los registros claves, todos los campos claves a los cuales puedo acceder, y un archivo de datos. El archivo de datos, o área de datos como se le llama, tiene los registros en forma secuencial, ¿sí? Y tiene esa organización secuencial sin dejar huecos entre registros. Y un área de índices tiene justamente esto de los campos claves, ¿sí? Funciona bien como una búsqueda de Google, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, quiero buscar archivos secuenciales en Google, si ustedes van poniendo la palabra ARC, ya le va haciendo un autocompletado de cómo está ese índice organizado y ya me muestra a mí toda la información que yo pueda encontrar respecto de una palabra, ¿sí? Ese es el buscador ese que ustedes tienen en Google, el primero que aparece, ese es el índice de los archivos de Google. Cuando yo le doy Enter, me muestra el registro más importante en la búsqueda que estoy haciendo, ¿sí? Fíjense visualmente cómo funciona o gráficamente. Por una parte yo tengo el área de índices. En el área de índices yo le digo a la compu, el registro 15 de clave 15 está almacenado en la posición 10, ¿sí? Si hacen a ver si me deja a mí hacer una línea acá, fíjense, hace esto, ¿sí? El registro clave con clave 24 está en la posición 20. Entonces vengo y hago esto ahí, ¿sí? El registro, perdón, con campo clave 36 está en la posición 30. Entonces, lo que tengo en el índice yo es la posición en la cual se encuentra ese registro. ¿Qué me permite eso? Agilizar un montón el acceso. Porque si yo tuviera que acceder
esto fuera organización secuencial y tuviera que acceder al registro con clave 36, ¿cómo tendría que hacer, gente? Si fuera Tendría, secuencial. tendría que Avanza. recorrer antes todo lo que estaba anterior a eso. Exacto. Tengo que recorrer todo lo que está anterior. ¿Se entiende? Y ahí estoy complicada, digamos, porque pierdo un montón de tiempo. Ahora, si directamente yo sé que el registro de clave 36 está en la posición 30 de memoria, listo. Accedo ahí, pumba, directo. ¿Sí? Esa es la ventaja que tengo yo de trabajar con organización indexada. ¿Sí? Lo malo que tenemos es que en orden de la materia arrancamos por los secuenciales. O sea, ustedes van a empezar por los más lentos de procesar, que son los archivos secuenciales. ¿Por qué? Porque entonces van entendiendo la lógica importante de esto que estamos hablando de la organización de los archivos. ¿Se entendió hasta acá, gente? La diferencia Profe, entre... Sí, ¿le puedo preguntar, así como ejemplo, si está bien? Porque medio que me confundió sí, el tema. Si yo, por ejemplo, en una librería le pido un libro y me dice, sí, está en el pasillo C, el nombre del sí. libro sería mi clave, Muy bien, exacto. ¿sí? Ok. Y tu Y en la índice, es la tablita que tiene la gente de la biblioteca para saber dónde está el libro. claro, y si fuese secuencial, o sea, el bibliotecario iría primero en el pasillo 1, el 2, 3. Eso, tener que recorrer todos los pasillos hasta encontrar el libro. Ok, está, gracias. Muy bien, perfecto el ejemplo ahí. Bueno, ¿alguna duda sobre organización de archivos hasta acá? Para que les quede Eh, claro, vamos a empezar con los secuenciales, obviamente. sí, también igual, tema del índice en los indexados o en los de acceso directo, quién lo pone o eso ya lo tiene integrado el programa? Eso se genera solo, Estefano, con las claves de mi archivo indexado. O sea, si mi archivo indexado dice por número de usuario, internamente la estructura del archivo genera un índice con todos los usuarios que tengo en el archivo. Bien, profe. ¿Sí? Bien. Profe, ¿Cuál ah, organización indexada lo van a ver recién en el segundo cuatrimestre? ¿Sí? No lo vemos todavía. Es el último tema que vemos de archivos. Sí, que, por ejemplo, en el tema del ejemplo del libro y la librería, sí. ¿cómo la computadora sabe dónde está el archivo? Porque O yo sea, tengo una tabla de índices. O sea, yo acá les mostré que tengo una dirección. Esta tabla de índices la tiene la compu, no la tenés vos. ¿eso es lo que se genera solo? Eso está automático. Eso es lo que preguntó Estefano. Esto está automático y ustedes no lo ven, ni lo vemos. Es una organización interna de la compu. ¿Sí? ¿Está? Sí, Marina. profe. Bien. Bueno, vamos ahora al tema. Por un lado, entonces, teníamos la organización y por otro lado tenemos el acceso de archivos. Cuando me refiero a acceso, ¿qué estoy queriendo decir? Así como organizaciones, como almaceno, acceso es como leo los registros del archivo, ¿sí? Cómo los obtengo, cómo los recupero. Y ahí tengo tres formas de acceso secuencial, de acceso directo y de acceso mixto. Los archivos de organización secuencial, ¿qué acceso tienen? Secuencial solamente. Muy bien, solamente puedo secuencial. Si su organización es secuencial y si yo no tengo forma, así como decía hoy el compañero, de establecer dónde está el libro, sí o sí tengo que recorrer todos los registros. Entonces el acceso va a ser solo secuencial. Ahora, si yo tengo un índice, puedo acceder directamente al pasillo donde está el libro. Voy a usar el ejemplo porque me gustó mucho. Entonces voy a hacer un acceso directo, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver. Fíjense cómo funciona el secuencial. Yo tengo una playlist donde tengo
A ver, ¿cuántos temas? 4 temas, ¿sí? Sí o sí, para escuchar el tema 4, tengo que pasar por el 1, por el 2, por el 3. ¿Sí? Si no, no puedo escuchar el tema 4. ¿Está? Ahora, si tengo un acceso directo y quiero escuchar el tema 4, lo único que hago es buscar el tema 4 y reproducirlo. ¿Está? Esa es la diferencia del acceso secuencial al acceso directo. En uno pierdo más tiempo, porque imagínense si tengo 700 temas. Para escuchar el tema 700 tuve que pasar del 1 al 699. Ahora, en un acceso directo, accedo totalmente puntual y específico al tema que quiero escuchar. Para poder acceder a un tema que quiero escuchar, ¿qué necesito? Mínimamente sabe cómo se llama el tema. ¿Sí? Porque si no, no voy a poder acceder directamente y me voy a tener que poner a escuchar todos los temas hasta que sea el que yo quería escuchar, para que ustedes me vayan entendiendo el ejemplo. Lo mismo pasa con archivos. Yo voy a necesitar conocer el campo clave para poder acceder de forma directa. ¿Me explico? Sí, profe. Sí, profe, se me olvidó. Obviamente, fíjense, esta persona quiere escuchar el tema 6 y no existe. No está dentro de la playlist que tengo en el sistema. ¿Sí? En el tema 3 no hay problema. Vamos a ir ahora al acceso mixto, a ver qué significa. Quiero escuchar desde el tema 3 en adelante. ¿Dónde aplico acá lo mixto? Accedo directamente al tema 3 y después, de forma secuencial, escucho todos los que siguen. En este caso va a ser el 4. ¿Por qué se llama mixto? Porque primero hago un acceso directo y después recorro de forma secuencial todos los registros que siguen. Entonces estoy usando los dos tipos de acceso. Primero el directo y después el secuencial. A eso Profe, se una refiere. consulta. Sí. Para este tipo de acceso, ¿qué tipo de organización tiene que tener el archivo? Sí o sí tiene que ser directa o indexada. Secuencial no puedo. Yo los archivos de organización secuencial solo los puedo acceder de manera secuencial. ¿Sí? Para acceso directo puedo tener organización relativa u organización indexada. Para acceso mixto, organización relativa u organización indexada. Un archivo de organización secuencial no puede ser accedido de forma directa. Un archivo de organización relativa u organización indexada puede ser accedido de forma secuencial, siempre y cuando acceda por lo menos al primer registro de forma directa, es decir, conociendo la clave. ¿Sí? Perfecto, profe, gracias. Muy bien. ¿Se entendió entonces qué significa el acceso de los archivos? Obvio, profe. ¿Gonza? Sí, ¿Ninguna duda, gente? Eh, ¿Física? pero sí, el tema de los archivos que son indexados o el directo, perdón, los relativos, ¿se pueden ingresar Ojo, también de espera, manera Estefano. secuencial? Ujú. Estefano, no son archivos indexados, ¿eh? Son archivos de organización indexada. Archivos de Ah, organización relativa. Bien, ¿qué me preguntabas ahí? yo los puedo acceder de manera secuencial, de cualquier manera, de hecho. De cualquier manera. Exacto. En primer lugar, de forma directa y después en forma secuencial. Bien, ¿cómo vamos a manipular estos archivos? ¿Sí? Lo primero que tenemos que hacer, como hacíamos con secuencias, ¿se acuerdan que arrancábamos la secuencia? Bueno, en el caso de los archivos necesitamos abrir el archivo para poder usarlo, sí o sí. ¿Sí? Cuando estamos hablando de archivos secuenciales, solamente lo puedo abrir de entrada o lo puedo abrir de salida. ¿Qué significa un archivo de entrada? Son los archivos que son de solo lectura, es decir, ya vienen con información cargada, lo único que voy a hacer es recuperar los registros. ¿Está? Son archivos que solamente me sirven a mí para obtener información, para leer la información que está almacenada allí. No voy a poder modificar estos registros del archivo, porque el archivo es de solo lectura. ¿Sí?
Cuando yo estoy abriendo un archivo que lo está usando otra persona, me dice este archivo está siendo usado, no lo pueden modificar. Bueno, imagínense que los archivos secuenciales, al abrirse de modo entrada, no pueden modificar su contenido. Lo único que puedo hacer es consultar los datos que tienen ahí. La otra forma de abrir un archivo secuencial es de salida, ¿sí? De salida significa que lo estoy por crear yo. Yo le estoy por cargar los registros. No tiene registro, está en blanco. Es un documento de Word en blanco. Le voy a dar forma yo a ese registro, a ese archivo, ¿sí? Hoy les decía, por ejemplo, crear un archivo con los socios de este año, que son dados de alta este año. Bueno, ese archivo está en blanco, lo tengo que crear desde cero, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Fíjense que el verbo que vamos a usar es abrir. De entrada, entonces, cuando es un archivo que ya está cargado. De salida va a ser, a ver si puedo agregar acá, de salida va a ser así. ¿Sí? ¿Está? De salida, en lugar de tener E barra, va a ser barra S. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia entre las dos formas de apertura de archivos? Sí, profe. Siempre que yo creo un archivo, así como ustedes creaban una secuencia y la tienen que cerrar para que se imprima la marca de fin, en el caso de los archivos secuenciales también, cuando yo los abro de salida, es decir, estoy creando desde cero un archivo, tengo que cerrarlo, ¿sí? Y se pone cerrar entre paréntesis nombre de archivo. ¿Estamos? Si yo tengo que acceder al contenido de sus registros, es decir, tengo que obtener los datos, recorrer los registros y demás, voy a utilizar el verbo leer en secuencia que usaban ustedes para recuperar la información de la secuencia. Avanzar. Avanzar. El avanzar de la secuencia es el leer que les estoy mostrando aquí, ¿sí? Leer entre paréntesis el nombre del archivo y la variable registro es el otro. Fíjense que tengo dos parámetros. Entonces yo voy a abrir el archivo de entrada y para poder acceder al primer registro uso la palabra leer. ¿Sí? Para controlar el fin del archivo, así como teníamos el fin de la secuencia, uso la función fin de archivo. La función fin de archivo lo que hace es recibir el nombre del archivo y verifica si llegó al fin. Yo puedo seguir trabajando en un archivo mientras este fin de archivo no sea cierto, es decir, mientras no fin de archivo. Mientras no fin de archivo, yo sigo trabajando. Como sé que llegué al fin del archivo, tiene una marca de fin, hay ahí un último registro que lo puedo tratar y después de eso ya no hay nada y puede aparecer un mensaje como este, fin del archivo. ¿Sí? En la compu para que ustedes se den una idea. De todo esto que dije, seguramente ustedes están como enloquecidos porque no entienden cómo mezclamos todo esto. Entonces vamos a un ejemplo. YouTube te contrata para que proceses registros de reproducciones de los videos más vistos durante los primeros 10 días de mayo del 2021. Necesita que informes cuántos videos se incluyeron y el porcentaje de aquellos que tuvieron más vistas el 1 de mayo. Los registros del archivo tienen el siguiente formato: URL, fecha pico y reproducciones. Es decir, fecha pico es la fecha donde más vistas tuvieron y cuántas reproducciones ha tenido hasta la fecha. ¿Sí? Vamos a ver cómo se resuelve este ejercicio, ahí sí lo ven. No sé si lo van a llegar a ver. Sí, se ve, profe. Ustedes sí porque están en la compu, pero la gente que está en el aula, tal vez no. Desde lo que sería la tele se ve bien, en el proyector se ve medio borroso, pero se ve bien. ¿Y la gente lo ve? ¿Las personas que están allí? Sí, me imagino que sí, que se ve bien. ¿Sí? Bien. Entonces, tenemos
Yo lo hago así para que se pueda ver completo, porque si uso el Sublime está como grande para que se vea, pero vamos a ponerle un nombre a acción. Entonces yo tengo, para repasar el escenario, necesitamos reprocesar registros de reproducciones de los videos más vistos. Esa información ya está cargada en este archivo que tiene registros con este formato, ¿sí? Entonces, voy a crear el formato que tiene mi registro, que tiene una URL, que es un alfanumérico de hasta 100 caracteres. Tengo fecha pico, que es un registro, que tiene año, mes y día, y tengo la cantidad de reproducciones, ¿sí? Mes es una variable ¿de qué tipo? Rango. Eso, muy bien. Tengo acá definida la variable del archivo, que va a contener estos registros, que el formato se llama videos. Está ordenado por URL, ¿sí? Y tengo una variable que tiene el mismo formato del registro que yo definí, ¿sí? Fíjense que son variables, entonces por eso tienen 2 puntos, y mi formato de registro tiene el signo igual porque es justamente un tipo de dato que estoy creando yo, ¿sí? Abro el archivo. ¿Por qué lo abro de entrada? Porque es un archivo que ya tiene información cargada, ¿sí? Fíjense que yo les hice acá la correspondencia con lo que venían trabajando con secuencia. Si yo para la secuencia que tenía datos creados usaba la palabra arrancar, ahora voy a usar abrir de entrada. Y entre paréntesis, el nombre del archivo que yo quiero abrir. Después, en secuencia venía avanzar secuencia carácter. Acá va a ser leer el archivo, coma, el registro que me permite a mí recorrer los elementos de ese archivo. ¿Sí? Yo necesito contar cuántos videos están almacenados en este archivo. Entonces, pongo una variable contador en 0. ¿Sí? Mientras no fin de archivo, y entre paréntesis el nombre del archivo, es decir, mientras no llegue al fin, yo lo que voy a ir haciendo es contando un video, ¿sí? ¿Qué tenía que hacer? Aparte de contar el total de videos, tenía que saber cuántos videos, el porcentaje de videos que tuvieron más vistas el 1 de mayo. Entonces, no solamente contar la cantidad total que tengo en el archivo, sino que verificar que la fecha pico haya sido el 1 de mayo. Como fecha pico es un campo del tipo registro, yo miro que el día sea 1, fíjense que digo regyut.fechapico.día igual a 1 y regyut.fechapico.mes igual a 5. Eso significa que estoy controlando que la fecha pico sea el 1 de mayo. Si su fecha pico de este video fue el 1 de mayo, entonces cuento como uno más para que me ayude a calcular el porcentaje. ¿Siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Como yo no sé la cantidad de registros que tiene el archivo, por eso estoy utilizando un ciclo pretest. Analicé el primer registro y tengo que avanzar al siguiente registro. Para avanzar, en secuencia usábamos el avanzar, acá vamos a usar el leer. Así va a leer todos los registros del archivo hasta que llegue al final. Cuando llega al final va a salir del ciclo pretest. En cont voy a tener el total de videos del archivo, como está acá, y necesito sacar el porcentaje. ¿Cuál es el 100%? El 100% es cont. Entonces, para saber el porcentaje de videos que tuvieron más vistas el 1 de mayo, va a ser cont 0,1, que es lo que tenía acá, dividido cont por 100. Y eso me da el porcentaje de videos más vistos el 1 de mayo. ¿Sí? Fíjense que todo lo que estoy mostrándoles acá, ustedes de alguna manera ya lo vienen trabajando con secuencias, solo que ahora van a utilizar la teoría, el concepto y van a relacionar esto de archivos secuenciales. ¿Sí? Sí, profe. ¿Por qué tengo que cerrar los archivos? Porque acuérdense que el archivo, ¿dónde está almacenado?
En memoria. Memoria externa. Memoria externa. En memoria externa. ¿Cómo tengo que hacer yo para procesarlo? Lo tengo que abrir. Cuando lo abro, ¿qué hace la compu? ¿Lo trae a dónde? La memoria interna. A Memoria memoria RAM. interna. Sí o sí, yo tengo que cerrar el archivo para que esa memoria se libere. Porque cuando ustedes tienen en la compu abierto más de 1500 archivos, la compu en un momento se vuelve tortuga, ¿sí? Y es porque la memoria interna de ustedes está siendo subutilizada, superutilizada. ¿Entienden? Entonces, siempre que abran un archivo, acostúmbrense a cerrarlo para que la memoria quede más libre. ¿Está? ¿Se entendió esto? Esto es lo que yo les dije que voy a empezar a hacer. Voy a empezar a generar ejercicios y los vamos a ver y después obviamente les voy a dejar ejercicios ejemplo para que ustedes lo practiquen diferentes a los que están en la guía. ¿Sí? ¿Les sirve así? Sí les sirve, pero más sirve que ustedes vuelvan a repasar este escenario y hagan ustedes su algoritmo. ¿Sí? Después, como ya lo tienen resuelto, vienen y lo revisan, lo comparan con el que hizo la profe y les sirve a ustedes para estudiar de forma más leal, más cierta. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Profe, ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? Bueno. Lo que van a hacer ahora, no lean el código QR porque les voy a mandar yo por el campus, les voy a cargar esta tarea en el campus, ¿sí? Se van a organizar en equipos de hasta 4 personas y van a diseñar una tienda online gratis, ¿sí? Hay muchas aplicaciones que hoy les permiten crear tiendas online gratis. 3 de ellas son Mozello, Weebly y Wix, ¿sí? Cualquiera de esas 3 pueden usar, si tienen otra la pueden sumar. La idea es que ustedes presenten una estructura de registro que se podría almacenar, ¿sí?, en ese carrito de compra y armen una tienda online, ¿está? Con ese formato de registro. ¿De qué temática? De la temática que les asignemos con Gonza a ustedes, ¿sí? Ustedes van a recibir un formulario, en ese formulario van a tener hasta el lunes para cargar estos equipos, van a tener que tener un nombre y cuáles son las personas que forman parte del equipo, y el martes van a recibir un mail, la persona que es líder del equipo, para ver cuál va a ser la temática que van a utilizar. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Vale, Esa es la profe. tarea que van a tener. Ustedes después van a publicar los links de las tiendas online y la más linda. Entonces, Iván, no sé, espera un ratito, Iván. La tienda más linda es la que va a ganar el desafío, o sea, la que mejor evaluación tenga, lo vamos a evaluar con Gonza a cuál va a ser la tienda online que gane y va a ganar algunos puntos extras para el parcial que créanme que siempre suma. ¿Sí? Ok, profe. Ahí Iván pide algo en el Zoom, que es el link del grupo de WhatsApp. Yo ahora en un ratito les paso por el chat, Iván. Bueno. Acá hay algunos del año pasado que estaban muy lindos. A ver. Otra cosa, esto así, que tiene el nombre de la persona, no vamos... profe? Les voy a poner en el formulario. Esto así que tiene los nombres de persona no sirve, ¿sí? Tienen que tener el nombre de la empresa que ustedes creen o ideen, porque si no, no queda bien, no queda profesional, ¿sí? Entonces, fíjense, una página de ejemplo de un grupo de uno de los años que estuvimos haciendo esta tarea. Esta era una tienda online, lo clasificaron por rubro, ¿sí? ¿Ven? Estaba muy linda. Otra de la parte de productos del hogar, todo por rubro, ¿sí? Obviamente la página tiene que tener quién es el grupo que hizo, ¿sí?
esta página. Ya teníamos otra. Ah, esa había tocado. Creo que era la misma. Bueno. ¿Sí? Todo esto lo van a tener que implementar ustedes con alguna de estas 3 plataformas u otra que conozcan. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? No, profe. ¿No? ¿Quedó claro entonces? Ahí creo que ya le pasaron a Iván el chat. ¿Quién? ¿Alguna pregunta, duda? Entonces lo único que van a recibir por el campus virtual es el link al formulario. Va a estar una tarea ahí creada solamente para primero C. Ustedes entran ahí y se dan de alta hasta el lunes. ¿Está? Bueno, profe. Sí, profe. ¿Puede repetir eso? Tengo gente acá. Voy a crear una tarea en el campus virtual sobre esta tarea que les dije y tienen que hasta el lunes tiempo para cargar los equipos en el formulario. Gracias. ¿Alguna duda, Gonza? No, profe, ninguna. ¿Ninguna? Bien. Bueno, si no tienen más dudas, entonces nos vemos, si Dios quiere, el viernes que viene. Cualquier consulta o lo que necesiten, ya saben que por correo me van a encontrar. ¿Sí? Nos vemos, gente. Nos vemos, profe. Chao, profe. No, Hasta luego. profe, hasta luego. Pero, Chao. profe,